Mis padres me exigieron vender mi casa del lago para saldar la deuda de $600,000 de mi hermano. Tras mi negativa, entraron a la fuerza y destrozaron mi salón de juegos, pero no sabían que la propiedad ya no me pertenecía. Su llamada desde la cárcel fue solo el inicio. Soy William. Tengo 34 años y mi familia usó martillos de acero para destrozar mi salón de juegos de $150,000, convirtiéndolo en un montón de escombros, solo por venganza, solo para descubrir que acababan de cometer un delito grave y violento dentro de la casa de una jueza retirada, una mujer sin tonterías. La llamada telefónica llegó exactamente a las 2 de la mañana. Todos conocen ese tipo específico de llamada, ¿verdad? Esa que te arranca violentamente de un sueño profundo y sin sueños. El tipo de timbre que hace que tu corazón intente salirse de tu caja torácica antes siquiera de que abras los ojos para ver quién está al otro lado de la línea. Gemí, buscando a ciegas en la mesita de noche, casi derribando un vaso de agua. A mi lado, mi prometida Emily se movió bajo las pesadas mantas, su respiración aún lenta y constante. La pantalla de mi teléfono brillaba con un número desconocido en la habitación a oscuras. Mi primer pensamiento fue el trabajo. Como ingeniero de red senior, estaba acostumbrado a los fallos críticos del servidor en medio de la noche. Deslicé la pantalla para contestar, presionando el cristal frío contra mi oído. Mi voz era ronca, áspera por el sueño. Solo murmuré un rápido hola. La voz de un hombre, tranquila, profunda y estrictamente oficial, cortó el pesado silencio de mi dormitorio. Preguntó si hablaba con William. Me incorporé ligeramente, frotándome los ojos. Le dije que sí y le pregunté quién llamaba a esa hora. El hombre se presentó como el oficial Miller del Departamento de Policía de Lakewood. Dijo que llamaba con respecto a mis padres, Robert y Susan, y mi hermano menor, Kevin. En el momento en que dijo esos nombres, literalmente se me cortó la respiración. Mi sangre se volvió hielo. Lakewood, ese era mi antiguo pueblo natal, un lugar ubicado a cientos de millas de donde vivía actualmente. No les había hablado ni una sola palabra a ninguno de ellos en 5 largos y tranquilos años. Ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico, ni una tarjeta de vacaciones, nada. Silencio de radio total. ¿Qué demonios podría haber pasado? ¿Un accidente automovilístico? ¿Una emergencia médica? Fue un viejo reflejo, un instinto profundamente arraigado de un hijo que honestamente pensé que había eliminado hace mucho tiempo. Pero me encontré preguntando si estaban bien. La pregunta me supo a óxido viejo en la boca. El oficial Miller mantuvo su tono clínico e inquebrantable. Me dijo que estaban físicamente ilesos, pero que habían sido puestos bajo custodia policial. Declaró que fueron detenidos en la escena por allanamiento de morada con delito grave, así como por destrucción grave de propiedad con delito grave. Me apreté el puente de la nariz, cerrando los ojos mientras intentaba procesar mentalmente sus palabras, allanamiento de morada. Mis padres estaban a finales de los 60. Mi padre, Robert, tenía una rodilla mala. Mi madre, Susan, pasaba sus días quejándose de la espalda. Y Kevin, mi hermano, era un mocoso mimado y ególatra que tenía demasiado miedo de sudar, y mucho menos de infringir la ley. Eran manipuladores, claro, pero no eran criminales violentos. Tartamudeé, diciéndole al oficial que no entendía, preguntándole dónde había sucedido esto. Y fue entonces cuando el oficial dijo una frase que me envió un escalofrío violento por toda la columna vertebral. Me dijo que los arrestaron en la casa del lago. Dijo que ellos insistían en que era propiedad de su hijo, pero la dueña de la casa que llamó a la policía nunca los había visto antes en su vida. Mi casa del lago, o al menos el lugar que solía ser mi casa del lago. Una extraña sensación de congelación me invadió todo el cuerpo. No era pavor. No era miedo. Era algo completamente diferente. Era nítido, cristalino y devastadoramente definitivo. Me levanté lentamente de la cama, con cuidado de no despertar a Emily, y caminé hacia la gran ventana de nuestro dormitorio, mirando las brillantes y pacíficas luces de la ciudad. El oficial Miller preguntó si seguía en la línea. Le dije que sí. Mi voz ahora estaba completamente firme. La somnolencia del sueño había desaparecido por completo, reemplazada por un enfoque nítido como una cuchilla.
Le dije que era mejor que me lo contara todo desde el principio. Y mientras hablaba, la historia de los últimos 5 años, una historia de paz y límites duramente ganados, se derrumbó a mi alrededor. Pero lo que mi tóxica familia no sabía era que cuando intentaron quemar mi santuario hasta los cimientos, habían encendido el fósforo en la casa equivocada. Y yo no era el que iba a arder. Para entender cómo mi anciano padre terminó sosteniendo un pesado martillo de acero en medio de la sala de estar de un extraño, tenemos que retroceder en el tiempo. Hay que retroceder exactamente 5 años. Tenía 29 años, trabajando agotadoras semanas de 80 horas como ingeniero de Red Junior. Desde que me gradué de la universidad, había vivido mi vida como un absoluto monje. Mientras mis compañeros de trabajo compraban autos nuevos y pasaban sus fines de semana en bares caros, yo conducía un sedán destartalado de 15 años que traqueteaba cada vez que alcanzaba las 50 mph. Empacaba mi almuerzo en Tupperware todos los días, generalmente solo sándwiches fríos de pavó o pasta sobrante. Mi gran idea de salir un viernes por la noche era apagar mi teléfono y ver un documental gratis en Internet. Hice todo este sacrificio extremo por una razón muy específica. Quería comprar una casa. No cualquier casa, sino una hermosa propiedad junto al lago. Y después de años de esfuerzo, finalmente lo había logrado. Tenía $120,000 guardados de forma segura en mi cuenta de ahorros. Fue el logro más orgulloso de toda mi vida. Para entender por qué este dinero significaba tanto para mí, tienes que entender mi posición en la familia. Yo era el niño invisible, el chivo expiatorio. El cajero automático de la familia. Kevin, por otro lado, era el niño de oro. El sol prácticamente salía y se ponía sobre sus hombros, en lo que a mis padres respecta. Mi mente guarda un museo de dolor muy específico cuando se trata de mi familia. Permítanme darles un breve recorrido por solo 3 exhibiciones para que sepan exactamente con quién estamos tratando. Exhibición A. Cuando tenía 20 años, tuve 2 trabajos de verano para comprar mi primer coche usado. Un año después, mis padres lo vendieron en secreto mientras yo estaba de viaje de campamento. ¿Por qué? Porque Kevin había agotado sus tarjetas de crédito en ropa de diseñador y fiestas de lujo, y su deuda supuestamente le causaba ansiedad a mi madre. Me dijeron que podía tomar el autobús, pero Kevin necesitaba una pizarra financiera limpia para concentrarse en su brillante futuro. Exhibición B. Me perdí mi propia ceremonia de graduación universitaria. Me senté solo en mi dormitorio con mi toga y birrete porque mis padres se habían llevado a Kevin de vacaciones de 2 semanas a Europa para celebrar que había aprobado un solo semestre de la universidad comunitaria. Me dijeron que simplemente no podían permitirse 2 viajes y que yo era lo suficientemente fuerte como para celebrar por mi cuenta. Y finalmente, exhibición C. Ese viernes por la noche, hace 5 años, sostenía mi último extracto bancario, sintiendo físicamente el papel crujiente en mis manos. Demostraba que finalmente tenía suficiente para el pago inicial de la casa del lago. Prácticamente vibraba con una rara sensación de orgullo. Entré en casa de mis padres para nuestra cena familiar mensual obligatoria, esperando por una vez que me miraran y me dijeran que estaban orgullosos del hombre en el que me había convertido. La casa olía a ajo asado y mantequilla. Mi madre, Susan, abrió la puerta. Me dio un abrazo débil y obligatorio, pero sus ojos se desviaron inmediatamente por encima de mi hombro para comprobar si había traído algún regalo. Mi padre, Robert, un hombre masivo e imponente con una voz que siempre sonaba como un trueno rodante, solo gruñó y señaló hacia el comedor. Y luego estaba Kevin. Estaba de pie junto a la chimenea, sosteniendo una copa de vino caro que sabía que mis padres habían pagado. A su lado estaba Lisa, su nueva esposa. Lisa siempre tenía esta dulce e inocente sonrisa pegada a la cara, pero sus ojos eran fríos, calculadores y siempre evaluando exactamente cuánto valías para ella. Kevin saltaba sobre sus talones, prácticamente radiante de una confianza inmerecida. Antes siquiera de sentarnos a comer, anunció en voz alta que tenía noticias increíbles. Lisa se aferró a su brazo, mirándolo como si fuera un héroe legendario. Nos sentamos a la mesa y Kevin inmediatamente sacó una elegante tableta, deslizándola al centro de la mesa. Comenzó a presentar su nueva empresa, una aplicación para el seguimiento de la energía verde. Usó muchas palabras de moda como sinergia, sostenibilidad integrada en blockchain y escalamiento ecodinámico.
No tenía absolutamente ningún sentido. Era vaporware, pura basura. Mis padres, por supuesto, estaban completamente hipnotizados. Mi madre se agarró las perlas, diciéndole lo brillante que era. Mi padre asintió con aprobación. Luego Kevin dirigió su mirada hacia mí. La mirada hambrienta y expectante en sus ojos me hizo sentir un nudo en el estómago. Dijo que los márgenes de beneficio estaban garantizados para ser masivos. Solo necesitaba un poco de capital inicial para poner en marcha los servidores y asegurar el equipo de marketing. Necesitaba exactamente $120,000. El número flotaba en el aire, la cantidad exacta en mi cuenta de ahorros. Habían husmeado. De alguna manera sabían exactamente lo que tenía. El orgullo que sentí al entrar en esa casa se desvaneció instantáneamente, reemplazado por un sofocante y familiar temor. Los cuatro se volvieron para mirarme. Nunca fue una petición. En esta familia, siempre fue una exigencia. El silencio en el comedor era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Lisa se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en las manos, ofreciéndome esa sonrisa falsa y azucarada. Habló en un tono suave y condescendiente. Dijo que todos sabían lo bien que me iba en mi carrera, como siempre era el responsable, el aburrido. Afirmó que Kevin y ella eran los visionarios, los soñadores, y que yo tenía el privilegio único de ser quien financiara esos sueños. Miré desde la cara engreída de Lisa a la sonrisa pretenciosa de Kevin, luego a los ojos suplicantes de mi madre, y finalmente a la mirada severa y pesada de mi padre. Mi propio sueño, la casa del lago, la paz, la independencia, me supo a ceniza en la garganta. Tragué saliva con dificultad. Miré directamente a mi hermano. Le recordé que su última idea brillante fue una caja de suscripción para tierra orgánica, que les costó a nuestros padres $30,000. Le recordé la idea anterior, que terminó en una demanda. Le dije clara y firmemente que no existía tal cosa como un retorno garantizado y que mi dinero era estrictamente para mi casa. Llevaba ahorrando casi una década. Susan instantáneamente comenzó a llorar. No lágrimas reales, sino ese llanto teatral calculado que siempre usaba para controlar la habitación. Preguntó cómo podía ser tan increíblemente cruel con mi propia carne y sangre. Esa fue la señal. Robert se puso de pie. La pesada silla de madera raspó violentamente contra las tablas del suelo. Golpeó sus enormes manos sobre la mesa, haciendo vibrar los platos y la cubertería. Usó su altura y su voz atronadora para dominar el espacio. Una táctica que solía aterrorizarme cuando era niño. Me señaló con un dedo grueso directamente a la cara. «Eres solo un niño egoísta acaparando dinero», gritó, con las venas abultadas en su cuello. «La familia es lo único que importa en este mundo. Tu hermano tiene una visión. Necesita esto. O le das el dinero a tu hermano mañana por la mañana, o te largas de esta casa. Si sales por esa puerta con ese dinero, ya no eres hijo mío. Hemos terminado. El ultimátum, la prueba final absoluta de mi lealtad para permanecer en esta familia. Tenía que prenderme fuego por completo para mantener caliente a Kevin. Me senté allí por un largo momento. Los miré a los cuatro. Vi a Kevin escondiéndose detrás de las lágrimas falsas de su madre. Vi los ojos de Lisa destellando de irritación porque no me había rendido de inmediato. Vi a mi padre inflando el pecho, esperando que me disculpara y les entregara el trabajo de mi vida. Pero algo dentro de mí, algún frágil cordón de obligación que me había unido a ellos durante 29 años, simplemente se rompió. No se rompió con un fuerte estruendo. Simplemente se disolvió en la nada. Me levanté lentamente. Recogí mi chaqueta. Miré a mi padre directamente a los ojos y le dije que aceptaba sus términos. No grité. No lancé nada. Simplemente me di la vuelta y caminé por el pasillo. Susan comenzó a gritar mi nombre, pero seguí caminando. Salí al fresco aire de la noche y cerré la puerta principal detrás de mí. El pesado clic del cerrojo se sintió como el sonido más hermoso del mundo. Fue una liberación. Fue libertad. 2 meses después, cerré el trato de la casa del lago. Era una propiedad impresionante con pisos de madera,
Enormes ventanas con vistas al agua y un sótano gigante que lentamente convertí en el salón de juegos definitivo. Pasaba mis fines de semana construyendo PCs personalizados con refrigeración líquida, instalando monitores OLED curvos y buscando gabinetes de arcade vintage. Era mi santuario, un monumento a mi arduo trabajo e independencia. Durante ese tiempo, también conocí a Emily. Era una investigadora farmacológica. Era brillante, ferozmente independiente y poseía un comportamiento tranquilo e inquebrantable que anclaba mi mente a veces ansiosa. Era lo opuesto a mi familia. Nunca me pidió nada excepto mi tiempo y mi honestidad. Construimos una vida hermosa juntos. Durante 5 años enteros, mi vida fue maravillosamente tranquila. El caos tóxico de mis padres y mi hermano se sintió como una mala película que había visto hace mucho tiempo, hasta un martes por la mañana. Estaba en mi escritorio en el trabajo sorbiendo café, limpiando mi carpeta de correo no deseado. Mis ojos captaron una línea de asunto que me hizo encoger el estómago. El correo electrónico simplemente se titulaba Vida o Muerte. Era de una dirección de correo electrónico que reconocí como la de mi madre. La pesadilla no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Me quedé mirando la pantalla durante lo que pareció una hora. Mi dedo se cernía sobre el botón de eliminar. Cada parte lógica de mi cerebro me gritaba que enviara ese correo electrónico al vacío digital, que cambiara mi dirección de correo electrónico y siguiera con mi día. Pero las palabras vida o muerte me arañaban la nuca. ¿Y si Robert había tenido un ataque al corazón? ¿Y si había habido un accidente automovilístico fatal? Contra mi mejor juicio, hice clic para abrir el mensaje. Era frenético, mal escrito y desesperado. Susan escribió que sabía que habían pasado 5 años. Sabía que se habían dicho cosas que no se podían deshacer, pero me rogaba de rodillas que los encontrara. Dijo que se trataba de Kevin. Afirmó que estaba en un peligro horrible y que necesitaban mi ayuda por última vez. Me dio una dirección de una cafetería barata y destartalada en las afueras de la ciudad y me pidió que estuviera allí el sábado por la tarde. Le mostré el correo electrónico a Emily esa noche. Lo leyó 2 veces, con el ceño fruncido en profunda concentración. Emily era increíblemente analítica. No entró en pánico. Simplemente me miró y me preguntó qué quería hacer. Le dije que tenía que saber si alguien realmente se estaba muriendo. Necesitaba saber si era una trampa. Necesitaba mirarlos a los ojos y ponerle fin permanentemente para no tener que volver a preguntarme nunca más. Emily me tomó la mano y me dijo que me acompañaría. No me dejaría ir solo a una posible emboscada. El sábado por la tarde llegó con cielos grises y pesados. El restaurante olía a grasa vieja, lejía y café quemado. Entramos en la cabina del rincón trasero y allí estaban. El cambio en ellos fue impactante. Robert parecía desinflado, con los hombros anchos caídos. Susan parecía 10 años mayor, con el maquillaje corrido y descuidado. ¿Y Kevin? Kevin parecía un fantasma andante. Su piel estaba pálida. Sus manos temblaban violentamente y no dejaba de mirar por encima del hombro hacia la puerta. Lisa se sentó a su lado, apretando un pañuelo arrugado, secándose los ojos secos. Emily y yo nos deslizamos en el asiento frente a ellos. No ofrecí un saludo. Simplemente pregunté qué era tan crítico como para ser vida o muerte. Susan extendió la mano por la mesa pegajosa intentando agarrar la mía. La retiré. Reprimió un sollozo y dijo que Kevin había cometido un terrible error. Se había involucrado en el trading de margen y en oscuras inversiones en criptomonedas. Pero no solo había perdido su propio dinero. Había pedido prestado mucho, muchísimo. Mantuve mi voz completamente plana y pregunté exactamente cuánto debía. Kevin mantuvo los ojos pegados a la mesa, su voz apenas un susurro. Dijo que la cantidad era de $600,000. Los ojos de Emily se abrieron ligeramente, pero ella permaneció perfectamente en silencio. $600,000. Era una cantidad de dinero astronómica y absurda. Lisa de repente se inclinó hacia adelante, dejando caer su acto dulce. Su voz era aguda y frenética.
Me dijo que estos no eran préstamos bancarios normales. Eran personas peligrosas y violentas de círculos de capital privado no regulados. Afirmó que sabían dónde vivía Kevin. Afirmó que habían amenazado con romperle las piernas para ir tras su familia. Dijo que se les acababa el tiempo. Y entonces Robert me miró. El viejo patriarca con derecho volvió a sus ojos. Aclaró su garganta y dijo las palabras que sabía que vendrían. Me dijo que yo tenía un activo masivo. Dijo que el mercado inmobiliario había explotado. Me dijo que necesitaba poner la Casa del Lago en el mercado inmediatamente. Dijo que la equidad sería más que suficiente para cubrir los $600,000 y salvar la vida de mi hermano. Solo lo miré fijamente. 5 años de contacto cero. 5 años sin saber si estaba sano, enfermo o muerto. Y su gran y triunfal regreso a mi vida era para exigir que vendiera mi casa, mi santuario para borrar $500,000 de la deuda de juego de mi hermano. Solté una risa corta y hueca. Miré a Kevin y le dije que había cavado un agujero enorme y que ahora era hora de que descubriera cómo salir de él. Le dije que se declarara en bancarrota, que consiguiera 3 trabajos, que huyera del país, lo que le diera la gana. Pero mi casa no era su balsa salvavidas. Saqué un billete de $20 de mi cartera, lo tiré sobre la mesa para cubrir los cafés que ni siquiera habíamos pedido, y me levanté. Les dije que nunca más me contactaran. Emily y yo salimos del restaurante sin mirar atrás. Pensé que mi rotundo no sería el final definitivo de la pesadilla, pero subestimé su desesperación. Para ellos, mi negativa no era un límite. Era una declaración de guerra. El acoso comenzó menos de 48 horas después de que salí de ese restaurante. Fue un asedio coordinado e implacable diseñado para romper mi espíritu y forzar mi mano. Primero llegaron las llamadas telefónicas, docenas de ellas desde números desconocidos de teléfonos desechables. Llenaron mi buzón de voz con una mezcla de sollozos histéricos de Susan, rogándome que no dejara que mi hermano fuera asesinado, y amenazas furiosas y venenosas de Robert, llamándome sociópata, traidor y asesino a sangre fría. Bloqueé todos los números, pero seguían encontrando nuevas formas de contactarme. Luego escalaron a la intimidación física. Una lluviosa noche de jueves, miré por la ventana delantera de mi casa del lago y vi la camioneta oxidada de mi padre inactiva al otro lado de la calle. No salió. Simplemente se sentó allí en la oscuridad, con los faros brillando directamente en mi sala de estar, fumando un cigarrillo. Se sentó allí durante 3 horas agonizantes. Era una clara amenaza psicológica. Sabemos exactamente dónde duermes. El punto de ruptura absoluto ocurrió en mi oficina. Estaba en medio de una videoconferencia de alto riesgo con nuestro equipo ejecutivo cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Evitó a la recepcionista porque estaba marcado como una emergencia familiar. Lo contesté pensando que podría ser Emily. En cambio, era Robert. Gritaba tan fuerte que los ejecutivos en la videollamada podían escuchar la distorsión a través de mis auriculares. Exigió que le traspasara la casa. Colgué inmediatamente, con la cara ardiendo de profunda humillación. Estaba perdiendo el sueño. Constantemente revisaba las cerraduras. Mi hermosa casa del lago, el lugar que se suponía que era mi fortaleza, de repente se sentía como una prisión de alto objetivo. Emily me apoyaba increíblemente, pero yo también podía ver el estrés pesando mucho sobre ella. Luego, un domingo por la tarde, recibí una llamada telefónica de mi tío Arthur. Arthur era el hermano menor de mi padre. Al crecer, era el único que parecía relativamente cuerdo. Era un exitoso promotor inmobiliario, siempre pragmático, siempre el pacificador. Con la esperanza de que pudiera hacer entrar en razón a mis padres trastornados, respondí la llamada. La voz de Arthur era suave, rebosante de falsa preocupación. Me dijo que la situación era un completo desastre. Dijo que sabía que mis padres estaban actuando de forma loca, pero insistió en que Kevin realmente estaba en un profundo peligro físico. Me dijo que la familia tenía que permanecer unida cuando las cosas iban mal. Presionó suave pero firmemente, diciendo que vender la casa del lago era la única estrategia de salida lógica y limpia para mantener a la familia a salvo. Discutí con él. Le dije que era profundamente injusto.
Le pregunté por qué Kevin no podía ir a la policía. Y entonces Arthur cometió un error fatal. Se sintió demasiado cómodo. Suspiró profundamente en el auricular y dijo, escucha, William, sé que apesta, pero yo también tengo un poco de capital invertido en su proyecto. Muchos de nosotros lo tenemos. Solo necesitamos liquidar esa casa para que todos puedan recuperarse. Las palabras quedaron en el aire. Yo también tengo un poco de capital invertido en su proyecto. Se me cayó el estómago. La comprensión me golpeó como un tren de carga desbocado. Arthur no llamaba por preocupación de tío. Era un acreedor. Kevin no solo había pedido prestado a prestamistas oscuros y peligrosos. Había estafado a su propia familia extendida. Arthur había invertido su propio dinero en la basura criptográfica fantasma de Kevin. Toda esta campaña de terror, la cafetería, el llanto, las amenazas, el acoso. No se trataba solo de salvar a Kevin de la mafia. Se trataba de salvar la cartera de Arthur. Estaban usando mi culpa, la desesperación de mis padres y mis bienes ganados con tanto esfuerzo como una enorme alcancía para rescatarse de una mala inversión. La traición era tan profunda, tan asquerosamente pútrida que literalmente me hizo vomitar. No dije una palabra más. Simplemente colgué el teléfono. Me senté en el suelo de mi pasillo mirando fijamente la pared. Mi familia no me veía como un ser humano. Yo era solo una chequera andante y respirante, y iban a quemar mi vida hasta los cimientos hasta que esa chequera se abriera. Saqué mi teléfono y llamé a Emily. Estaba en su laboratorio, pero contestó al primer timbre. Mi voz temblaba, se quebraba bajo el intenso peso del agotamiento y la rabia. Le dije que no podía más. Le conté sobre Arthur. Le dije que nunca se detendrían. Sabotearían mi carrera. Acosarían mi casa. Lo arruinarían todo. La voz de Emily era increíblemente tranquila, un faro constante en mi tormenta embravecida. Me preguntó exactamente qué quería hacer. Respiré hondo y tembloroso, tomando la decisión más difícil y liberadora de mi vida. Voy a vender la casa, le dije. Pero no van a recibir ni un solo centavo. Emily no dudó ni un microsegundo. Simplemente dijo, está bien, hagámoslo. Tuve que moverme con absoluta precisión y absoluto secreto. Si mi familia se enteraba de que la casa del lago iba a salir al mercado, descenderían como buitres. Presentarían gravámenes falsos. Acosarían a los posibles compradores. Harían todo lo que estuviera en su poder tóxico para interceptar el dinero en efectivo. Necesitaba que esta venta fuera completamente invisible. A la mañana siguiente, contacté a una agente inmobiliaria de alto nivel y extremadamente discreta llamada Nicole. Le expliqué mi situación sin guardarme nada. Le dije que necesitaba una transacción sigilosa, sin letrero de se vende en el cuidado césped delantero, sin listados públicos en línea, sin casas abiertas con vecinos curiosos caminando por mi sala de estar. Necesitaba un comprador en efectivo que valorara la privacidad y la velocidad, y estaba dispuesto a bajar el precio de venta en un 5% para que sucediera instantáneamente. Nicole era una profesional absoluta. Me dijo que tenía una red privada de clientes que preferían las ofertas fuera del mercado. En 3 días, me trajo exactamente una potencial compradora. Su nombre era la jueza Peterson. Era una mujer de unos 70 y tantos años, una jueza estatal jubilada cuyo esposo había fallecido recientemente. Buscaba mudarse de su enorme propiedad a algo más tranquilo, algo junto al agua. La jueza Peterson recorrió la casa del lago durante exactamente 20 minutos. Caminaba con un bastón con punta de plata, sus agudos ojos de águila observaban la carpintería personalizada, el impecable salón de juegos en el sótano y la vista panorámica del lago. Se detuvo en la sala de estar, se volvió hacia mí y dijo, es una estructura sólida, bien mantenida. Pagaré el precio completo por transferencia bancaria. Cerramos el trato en 14 días. Estaba hecho, así de simple. El universo, al parecer, finalmente estaba recompensando mi decisión de cortar el lastre. Al día siguiente en el trabajo, mi director me llamó a su oficina.
Me dijo que nuestra empresa estaba abriendo un nuevo y enorme centro de datos en una ciudad a 3 horas de distancia, la ciudad exacta donde se encontraba la principal instalación de investigación de Emily. Me ofreció el puesto de arquitecto principal, con un ascenso masivo, un aumento sustancial de salario y un paquete completo de reubicación. Mientras mis padres y mi hermano pasaban sus días tramando en un apartamento barato, tratando de averiguar cómo destruir mi vida para robar mi dinero, yo aceleraba secretamente hacia un futuro que ellos ni siquiera podían comprender. El cierre se realizó completamente de forma electrónica. El dinero llegó a mi cuenta, una suma enorme que cambió mi vida. La Casa del Lago ahora pertenecía oficialmente a la jueza Peterson. Pasé un fin de semana frenético empacando mi vida en un camión de mudanzas. Emily me ayudó a envolver cada monitor, cada pieza de equipo de PC personalizado del salón de juegos. Cuando la casa estuvo completamente vacía, me paré en la entrada y tomé una decisión estratégica muy calculada. Fui a una tienda de segunda mano local y compré algunas piezas de chatarra absoluta. Un televisor CRT voluminoso y roto, un sillón desgarrado, algunas cajas de cartón vacías y una lámpara de pie rota. Los coloqué dentro de la casa, visibles a través de la ventana trasera del patio. Desde el exterior, especialmente en la oscuridad, parecería que alguien todavía vivía allí, o al menos almacenaba cosas allí. Era un cebo. Sabía que la ira de mi familia estaba hirviendo. Sabía que cuando se dieran cuenta de que los estaba ignorando, finalmente vendrían a forzar el asunto. Quería que pensaran que todavía tenían un objetivo. Le entregué las pesadas llaves de latón a Nicole, la agente, quien se las entregaría a la jueza Peterson. Subí al camión de mudanzas, Emily en el asiento del pasajero a mi lado, y me alejé de la Casa del Lago por última vez. Me sentí increíblemente ligero. La pesada y sofocante cadena que me ataba al drama interminable de mi familia finalmente se había cortado de forma permanente. Bloqueé a mis padres, a mi hermano y a mi tío en todas las plataformas imaginables. Cambié mi número de teléfono. Borré mis redes sociales. Me convertí efectivamente en un fantasma. Salí de la trampa, dejando la puerta abierta detrás de mí. Y tal como predije, los lobos, cegados por su propia codicia y derecho, entraron directamente en ella. Gracias por ver hasta aquí. Si se sienten indignados por cómo lo trató la familia de William, por favor, denle me gusta al vídeo, suscríbanse al canal Revenge Silent y dejen un comentario con el nombre de la ciudad donde viven. Cada comentario ayuda a que el vídeo llegue a más espectadores. Muchas gracias. No me enteraría de los detalles exactos de lo que sucedió durante esas 2 semanas de mi silencio hasta mucho más tarde. La información me llegó en fragmentos, principalmente a través de un conocido mutuo que todavía hablaba con la hermana de Lisa. Pero al unirlo todo, la imagen que pintaba era de una absoluta y aterradora ilusión. Para mi familia, mi silencio no era un límite. No era una súplica para que me dejaran en paz. Para ellos, mi silencio era un desafío directo y arrogante. Era yo, el hijo ingrato y egoísta, ignorando activamente su justa desesperación. Creían que estaba sentado en mi Casa del Lago, contando mi dinero, riéndome de su miseria. La presión sobre Robert y Susan estaba llegando a un punto de ebullición. El plazo fantasma para la deuda de Kevin de $600,000 se acercaba rápidamente, y Kevin estaba haciendo la actuación de su vida. Según los rumores, estaba teniendo ataques de pánico en la sala de estar de mis padres, hiperventilando y afirmando que los prestamistas oscuros habían estado pasando por su apartamento. Estaba convenciendo a mis padres de que era un hombre muerto andante. Mi padre, Robert, paseaba por los pisos como un animal rabioso enjaulado. Su orgullo estaba profundamente herido. Me había dado una orden, y por primera vez en mi vida, la había ignorado por completo. Pero fue Lisa, la titiritera tranquila y manipuladora, quien plantó la última semilla venenosa que los empujaría al borde de la locura pura. Según la amiga mutua, Lisa estaba sentada en la mesa de la cocina de mis padres una tarde, tomando una taza de té, interpretando perfectamente el papel de la esposa devota y aterrorizada. Dejó escapar un largo suspiro teatral y se inclinó cerca de mi madre. Su voz era una mezcla almibarada y venenosa de falsa simpatía y astuta calculación. Le susurró a Susan que estaba muy preocupada por la injusticia de todo aquello.
Preguntó qué pasaría si William vendía la casa en secreto y se fugaba con todo ese dinero. Plantó la idea de que si la familia no podía tener el capital para salvar la vida de Kevin, entonces a mí tampoco se me debería permitir tenerlo. Dijo, simplemente no estaría bien que yo viviera en el lujo mientras Kevin estaba en un hospital o peor. Lisa no tuvo que decir las palabras explícitamente. No tuvo que decirles explícitamente que cometieran un crimen. La implicación quedó en el aire como un humo tóxico y sofocante. Sabía exactamente cómo activar el profundo sentido de derecho de mis padres. Si no podían extraer el dinero de mi propiedad, se asegurarían absolutamente de que yo tampoco pudiera hacerlo. Destruirían su valor. Destruirían mi santuario. Fue una estrategia nacida de pura y rencorosa autodestrucción. Fue el acto final y desesperado de una familia que había olvidado por completo cómo construir algo de valor en sus vidas y solo sabía cómo destruir las cosas hasta su miserable nivel. Y en su ira cegadora y obsesiva, no tenían absolutamente ninguna idea de que yo ya le había entregado las pesadas llaves de latón a alguien completamente diferente. Estaban cargando agresivamente sus armas para una batalla masiva que ya había terminado. Estaban marchando hacia un campo de batalla donde las únicas personas a las que podían herir eran a sí mismos. La noche que eligieron para su gran venganza fue un martes sin luna, sofocantemente oscuro. Una espesa y pesada manta de nubes cubría el cielo, tragándose por completo la luz ambiental de las farolas. Era el escenario dramático perfecto para lo que estaban a punto de hacer. Pidieron prestada una furgoneta de carga oscura y sin marcar a uno de los viejos compañeros de bebida de Robert. La estacionaron a una manzana entera de la casa del lago, sus figuras engullidas por las profundas sombras de los grandes robles. Eran un trío aterrador y patético. Mi padre, Robert, caminaba al frente del grupo. Su rostro estaba en una mueca sombría, profundamente inquietante de furia justiciera. En sus grandes y callosas manos, llevaba un enorme martillo de acero de grado industrial. Mi madre, Susan, cuyo miedo y ansiedad se habían cuajado por completo en una resolución dura y amarga, aferraba firmemente una pesada palanca de hierro, y arrastrándose detrás de ellos estaba Kevin, el hijo de oro. La supuesta víctima para quien se orquestaba toda esta locura. Estaba armado con un grueso bate de béisbol de madera, sus ojos se movían salvajemente, llenos de una mezcla enfermiza de cobardía y adrenalina. Se deslizaron por el costado de la propiedad, moviéndose a través de la hierba húmeda hacia el patio trasero. Miraron a través de las puertas correderas de cristal y vieron la chatarra que intencionalmente había dejado atrás. El televisor roto, las cajas, el sillón, el cebo. En la oscuridad, parecía exactamente una casa que estaba habitada. Asumieron que yo me había ido. Conocían mi horario de trabajo y asumieron que estaba haciendo un turno de noche en el centro de datos o tal vez estaba fuera de la ciudad tratando de esconderme de ellos. Literalmente, nunca se les ocurrió a sus mentes arrogantes que alguien más podría estar dentro de esa casa. Nunca se molestaron en revisar los registros de propiedad. Nunca se molestaron en buscar un camión de mudanzas. Su ira los había cegado por completo y sin esperanza. Robert se acercó a la puerta corrediza de cristal. No dudó. No se detuvo a considerar las monumentales consecuencias que cambiarían su vida al cruzar esta línea. Levantó el enorme martillo de acero y lo dejó caer con un golpe repugnante y ensordecedor. El cristal templado de la puerta del patio explotó hacia adentro, lloviendo miles de fragmentos afilados y brillantes por todo el suelo de madera. Por un breve y suspendido momento, los tres se quedaron allí en el patio, respirando con dificultad, escuchando el repentino y profundo silencio de la casa. No sonaron alarmas. No ladraron perros. Animados por el silencio, entraron por el marco destrozado, sus botas crujiendo ruidosamente sobre el cristal roto. No vinieron a robar. Esto no fue un robo. Esto fue una profunda violación personal. Fue un acto de pura, no diluida, odiosa venganza. Inmediatamente pasaron por alto los dormitorios de arriba y se dirigieron directamente al sótano. El sótano era mi orgullo y mi alegría, el salón de juegos. Pero aquí está la hermosa e increíble ironía de la situación. Cuando la jueza Peterson compró la casa, no solo quería un lugar tranquilo para leer.
Su difunto esposo había sido un fanático absoluto de los equipos de audio y vídeo de alta gama vintage, así como de los muebles antiguos de valor incalculable. La jueza Peterson había trasladado todos sus equipos, amplificadores increíblemente caros hechos a medida, enormes pantallas planas y raros gabinetes de exhibición de caoba tallados a mano a ese mismo sótano. Quería preservar su memoria en un espacio dedicado. Cuando mi familia encendió el interruptor de la luz al pie de las escaleras, sus ojos se abrieron de par en par. Vieron estantes de electrónica brillante e increíblemente cara. Vieron pantallas impecables. Vieron sillones reclinables de cuero y mesas de cristal. Para sus mentes retorcidas, todo esto era mío. Este era el lujo que estaba acaparando mientras mi hermano sufría. Robert soltó un rugido gutural de pura ira. Balanceó el enorme martillo de acero como un arma medieval. Lo dejó caer directamente en el centro de una hermosa pantalla personalizada de 80 pulgadas. Saltaron chispas al aire y la pantalla implosionó con un estruendo hueco y aterrador. Susan, una mujer que solía hornear galletas para la fiesta del vecindario, de repente se volvió salvaje. Tomó su pesada palanca de hierro y la estrelló contra un mueble de cristal que contenía una colección de tocadiscos vintage, perfectamente conservados. El cristal se hizo añicos y ella comenzó a golpear ciegamente la delicada maquinaria interior hasta que no quedó más que un montón de metal retorcido y astillas. Arrancó fotografías enmarcadas de las paredes, fotografías de los nietos y el difunto esposo de la jueza Peterson, y las arrojó al suelo, pisoteando violentamente los marcos con una furia que nunca podría haber imaginado que poseía. Y luego estaba Kevin, mi patético y cobarde hermano. Balanceó su bate de béisbol contra las lámparas, los jarrones, los monitores más pequeños. Cada choque, cada rotura de cristal era una liberación física de su propio profundo autodesprecio. Estaba redirigiendo todos sus fracasos, todas sus mentiras hacia los objetos inanimados que creía firmemente que eran los símbolos de mi éxito. Estaba destruyendo una vida que envidiaba y resentía profundamente. Arrancaron las costosas cortinas acústicas. Volcaron pesadas estanterías de roble, haciendo que cientos de raros libros encuadernados en cuero se derramaran por el suelo. Rajaron los cojines de los sofás de cuero vintage con afilados trozos de cristal roto. En menos de 10 minutos, redujeron una habitación increíblemente cálida y bellamente curada a una zona de guerra absoluta. Convirtieron un santuario del difunto esposo de una viuda en un montón de basura humeante y dentada. El costo total del daño, que los ajustadores de seguros y la policía estimarían más tarde, fue de poco más de $150,000. Pero en su ciega y violenta locura, habían cometido un error de cálculo fatal y catastrófico. La jueza Peterson era una persona que dormía muy poco. Había pasado los últimos 10 años de su vida cuidando a un esposo con una enfermedad terminal, y su cerebro estaba permanentemente programado para despertarse al menor sonido. Había estado dormida en el enorme dormitorio principal en el segundo piso cuando escuchó el inconfundible sonido explosivo de la puerta del patio rompiéndose. Su corazón dio un vuelco, pero no gritó. No entró en pánico. Cuando pasas 30 años como jueza estatal lidiando con los peores criminales de la ciudad, aprendes a mantener la sangre fría en una crisis. Se levantó silenciosamente de su cama, sus pies descalzos silenciosos sobre la alfombra gruesa. Cogió su teléfono celular de la mesita de noche y caminó directamente al baño principal. Cerró la pesada puerta de roble, la cerró con llave y entró en el gran vestidor. Sus dedos ni siquiera temblaban mientras marcaba el número de emergencia. La despachadora respondió de inmediato. La jueza Peterson habló en un susurro discreto y completamente firme. Le dijo a la despachadora que había múltiples intrusos dentro de su casa. Les dio la dirección exacta de la casa del lago. Dijo que actualmente estaban en el sótano destruyendo activamente la propiedad con herramientas pesadas. Señaló que sonaban extremadamente violentos. Debido a la naturaleza de alto nivel del vecindario y la mención de intrusos violentos con armas, la respuesta policial fue inmediata y abrumadora. Mientras mi padre, mi madre y mi hermano continuaban su sudorosa y jadeante rabieta en el sótano, impulsados por una rabia tóxica que realmente creían justificada, 4 patrullas de policía ya aceleraban silenciosamente por las oscuras calles suburbanas. Mantuvieron sus sirenas apagadas, sus faros apagados, convergiendo rápidamente en la tranquila casa del lago que de repente se había convertido en una importante escena del crimen.
Para cuando Robert levantó su martillo de acero para dar un último golpe a un receptor de audio personalizado, la pesada puerta principal de la casa fue violentamente pateada. Las linternas cortaron la oscuridad. Las voces retumbantes y autoritarias de 4 agentes de policía armados resonaron por las escaleras del sótano, gritándoles que soltaran sus armas y se tiraran al suelo. El pesado martillo de acero se le escapó de las manos sudorosas a mi padre, golpeando el suelo con un ruido sordo. Susan soltó su palanca y comenzó a gritar de inmediato. Kevin simplemente cayó de rodillas, mojándose los pantalones de puro terror. Llegué a la comisaría de policía de Lakewood justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo del este con una luz gris pálida y enfermiza. No había dormido ni un solo guiño. Las 3 horas de viaje desde mi nueva ciudad de regreso a mi antiguo pueblo natal habían sido un gran borrón de luces de carretera y un café de gasolinera terrible. Mi mente seguía reproduciendo las palabras del oficial Miller una y otra vez en un bucle interminable. El oficial Miller me recibió cerca del mostrador de recepción. Era un hombre alto y de hombros anchos con ojos cansados. Me estrechó la mano y me agradeció por haber venido tan rápido. Mi voz estaba completamente ronca, despojada de toda emoción. Le pregunté dónde estaban. Soltó un suspiro pesado, un sonido de agotamiento profesional. Me dijo que actualmente estaban en un área de detención esperando una sala de entrevistas. Dijo que no estaban cooperando en lo más mínimo. Mencionó que seguían exigiendo verme, gritándole a cualquiera que los escuchara que yo era su hijo y que iba a venir a arreglar todo este malentendido. Me condujo por un pasillo estéril y ferozmente fluorescente. El olor a cera para pisos y sudor rancio era abrumador. Nos detuvimos frente a una pesada puerta de metal con un gran y grueso espejo unidireccional. Me acerqué al cristal y miré, y allí estaban, mi familia. Los aterradores monstruos que habían acechado mis sueños y drenado mi vida durante 3 décadas. Estaban sentados en un duro banco de metal en la celda de detención, luciendo increíblemente pequeños, frágiles y patéticos bajo las luces duras. Los nudillos de Robert estaban mal raspados y sangrando, su camisa rota y cubierta de polvo. El cabello de Susan era un desastre salvaje y enredado, y oscuras manchas de rímel arruinado manchaban sus mejillas. Sostenía un pañuelo arrugado, mirando fijamente al suelo. Kevin estaba acurrucado en posición fetal en el extremo opuesto del banco, meciéndose de un lado a otro, mordiéndose violentamente la uña del pulgar como un niño pequeño aterrorizado y demasiado grande. El oficial Miller estaba a mi lado, con los brazos cruzados. Habló en voz baja. Me dijo que la dueña de la casa, la jueza Peterson, estaba presentando el máximo de cargos absolutos. Los enumeró. Allanamiento de morada con delito grave, destrucción de propiedad con delito grave, allanamiento de morada con agravantes. Dijo que dado el valor astronómico del equipo destruido en el sótano, que fácilmente superaba los $150,000, se enfrentaban a penas de prisión estatal obligatorias muy graves. Y eso ni siquiera incluía la demanda civil que los abogados de la jueza Peterson ya estaban redactando. Me miró con un toque de simpatía y dijo que iban a necesitar un abogado defensor muy, muy caro. Las palabras quedaron en el aire estéril. Un problema caro. El tipo exacto de problema catastrófico y masivo que se esperaba que yo resolviera. El oficial Miller me preguntó si quería hablar con ellos antes de que fueran procesados oficialmente y encerrados. No dudé ni un solo segundo. Le dije, sí, absolutamente. Abrió la puerta y me acompañó a la sala de detención. La pesada puerta se cerró detrás de mí, resonando fuertemente. En el momento en que sus ojos registraron mi presencia, una enorme ola de alivio visible invadió sus rostros exhaustos. Pero ese alivio fue instantánea y predeciblemente seguido por su habitual ola tóxica de culpa y derecho. Susan se levantó del banco, corriendo hacia mí, con los brazos extendidos. William. Oh, gracias a Dios que estás aquí. Gritó. Di un paso brusco hacia atrás, levantando la mano para detenerla. No la dejé tocarme. Robert se puso de pie, inflando el pecho, tratando desesperadamente de recuperar alguna apariencia de su autoridad patriarcal destrozada. Me señaló con un dedo ensangrentado y tembloroso. «Esto es tu culpa», rugió, su rostro contorsionándose con esa familiar y fea rabia. «Todo esto.
Si hubieras sido un buen hijo respetuoso y hubieras ayudado a tu hermano cuando estaba en problemas, absolutamente nada de esto habría pasado. Nos forzaste la mano. Solo estábamos tratando de enseñarte una lección sobre la familia. Dejé que sus palabras resonaran en las paredes de concreto. Los miré a los tres. Había esperado 5 largos y agonizantes años por este momento exacto. 5 años siendo el villano en su retorcida narrativa ficticia. 5 años siendo el monstruo egoísta que los abandonó. Ahora era finalmente mi turno de escribir el final de la historia. Mantuve mi voz peligrosamente baja. El tipo de silencio que domina toda la habitación. Le repetí sus palabras. ¿Una lección? ¿Una lección de qué exactamente? ¿Cómo cometer un delito grave violento? ¿Cómo destruir propiedad como una manada de animales salvajes? ¿Cómo aterrorizar a una viuda anciana en medio de la noche? Kevin gimió desde la esquina, su voz quebrándose. Dijo que pensaron que la casa estaba completamente vacía. Dijo que pensaron que yo estaba en el trabajo. Dirigí mi mirada hacia él. ¿Pensaste que mi casa estaba vacía? Lo corregí. Dejé que el silencio pesado y sofocante se extendiera durante 10 segundos completos. Observé sus rostros confusos y enojados crisparse. Observé a Robert cruzar los brazos, todavía creyendo que tenía la ventaja, todavía creyendo que yo iba a escribir un cheque para que todo esto desapareciera. Dejé que una pequeña sonrisa, completamente fría, tocara las comisuras de mis labios. Y luego, con absoluta precisión quirúrgica, le di el golpe devastador final. Eso es lo curioso de todo esto, Robert, dije, mi voz cristalina, cada palabra una piedra perfectamente dirigida golpeando el cristal. Esa no es mi casa. Robert parpadeó pesadamente. La ira flaqueó por un segundo, reemplazada por confusión. Tartamudeó, preguntando de qué demonios estaba hablando. No es mi casa, repetí, hablando muy lentamente, saboreando cada sílaba. La vendí hace 3 semanas. La mujer a la que acabas de aterrorizar en su propia casa. La mujer cuyo inestimable equipo de su esposo acabas de destrozar con martillos de acero. Su nombre es la jueza Peterson. Es una jueza estatal jubilada. No irrumpiste en mi casa. Irrumpiste en la casa de un completo y total extraño. Observé cómo el color se les escurría por completo de los rostros. Fue como ver un cubo de pintura blanca lavarlos. La boca de Robert se abría y cerraba silenciosamente como un pez asfixiándose en tierra seca. Susan soltó un pequeño jadeo ahogado, sus manos volaron para cubrirse la boca. Kevin simplemente me miró, con los ojos muy abiertos con un horror naciente y absolutamente incomprensible. Toda la base de su ira autojustificada. Toda la retorcida justificación de su acto criminal se desmoronó por completo en polvo en una fracción de segundo. No me habían estado castigando. No le habían estado enseñando una lección a su hijo egoísta. Habían estado cometiendo un crimen aleatorio, completamente sin sentido y altamente destructivo contra una mujer inocente y poderosa. Y la mejor parte, yo no estaba allí para salvarlos. Los miré una última vez, me di la vuelta, llamé a la puerta de metal y salí de la habitación. Este fue el momento exacto que cambió todo. Este fue el momento en que finalmente recuperé el control absoluto de mi vida. Gracias por ver hasta el clímax. Por favor, agreguen un comentario con la palabra clave terminado. Ese es el símbolo especial para los increíbles espectadores que han visto hasta aquí, y les daré me gusta y responderé a cada comentario que contenga la palabra clave terminado. Las consecuencias legales de su decisión catastrófica fueron rápidas, despiadadas y absolutamente brutales. La antigua ilusión de mi familia de que yo aparecería mágicamente con un equipo de abogados de alto poder y una chequera sin fondo se evaporó por completo en la dura y fría realidad del sistema de justicia penal. Ya no estaban lidiando con su hijo decepcionante y fácil de manipular. Estaban lidiando con el Estado y estaban lidiando con la jueza Peterson. La jueza Peterson, aunque físicamente conmocionada por el evento, era una mujer increíblemente resuelta. No era una persona naturalmente vengativa, pero creía firmemente en la absoluta necesidad de las consecuencias.
Su difunto esposo había sido un purista de las reglas, y ella estaba firmemente decidida a llevar todo este calvario hasta el amargo final para honrar su memoria y proteger su hogar. Contrató a un despiadado abogado litigante de primer nivel, un hombre astuto y sin tonterías que inmediatamente presentó una demanda civil masiva contra mis padres y mi hermano por el costo total detallado de los daños, más daños punitivos significativos por angustia emocional severa. Frente a la abrumadora montaña de pruebas, sus huellas dactilares cubriendo cada superficie, el equipo destrozado, la aterradora llamada de emergencia de la jueza Peterson y sus propias e idióticas confesiones grabadas en vídeo en la parte trasera de la patrulla de policía sobre cómo intentaban enseñarle una lección a su hijo. Su defensor público, sobrecargado de trabajo y mal pagado, les aconsejó que aceptaran cualquier acuerdo de culpabilidad que ofreciera el fiscal. Si iban a un juicio conjurado, tenían garantizado pasar años en una penitenciaría estatal. El fiscal, probablemente teniendo en cuenta la edad avanzada de mis padres y su falta de antecedentes penales violentos previos, ofreció un acuerdo duro pero estándar. Tendrían que declararse culpables de vandalismo grave y allanamiento de morada criminal. El cargo de allanamiento de morada se retiraría condicionalmente. Sin embargo, las condiciones eran completamente innegociables. 5 años de libertad condicional estricta, asesoramiento obligatorio para el manejo de la ira, cientos de horas de servicio comunitario, y lo más importante, restitución total en efectivo a la víctima antes de que el juez firmara el acuerdo. Restitución total por adelantado, $150,000. No lo tenían. Sus ahorros para la jubilación se habían agotado lentamente por la interminable serie de fracasos de Kevin hace años. Solo les quedaba un activo importante en el mundo, su propia casa. La casa en la que había crecido, la casa donde habían exigido que les entregara los ahorros de toda mi vida. No había absolutamente ninguna otra opción. Si no le pagaban a la jueza Peterson, el acuerdo de culpabilidad sería revocado y ellos irían a prisión. Tuvieron que poner la casa en venta de inmediato porque estaban corriendo contra el reloj de un plazo judicial. El proceso fue una venta urgente profundamente humillante y frenética. No podían esperar a que el mercado les diera un precio justo. Tuvieron que aceptar la primera oferta en efectivo increíblemente baja que recibieron de un inversor corporativo en propiedades. Después de pagar su hipoteca restante, la comisión inmobiliaria, los crecientes honorarios legales de su defensor público y el enorme cheque de $150,000 al abogado de la jueza Peterson. A mis padres no les quedó casi nada. Unos pocos decenas de miles de dólares, ni siquiera lo suficiente para comprar un pequeño apartamento. Y luego, en medio de este desordenado y caótico lío legal, llegó el último giro amargo y absolutamente glorioso de la trama. La intensa presión de los cargos penales finalmente rompió a Kevin durante una discusión a gritos en su habitación temporal de motel. Finalmente confesó la verdad absoluta sobre su deuda. No había prestamistas oscuros peligrosos. No había hombres violentos de la mafia amenazando con romperle las piernas o dañar a la familia. Eso fue una mentira completamente fabricada. La deuda de $600,000 se debía a una empresa de inversión legítima, aunque muy agresiva y regulada, debido a una masiva llamada de margen en una terrible apuesta de criptomonedas. Y, por supuesto, una parte significativa se debía al tío Arthur y a algunos otros miembros de la familia insensatos que habían caído en la estafa de Kevin. La empresa de inversión estaba amenazando con una demanda civil masiva que arruinaría su calificación crediticia para siempre y lo obligaría a una bancarrota pública muy complicada. Pero absolutamente nadie iba a lastimarlo físicamente. Había fabricado por completo el escenario de vida o muerte para manipular profundamente las emociones de nuestros padres, para llevarlos a un frenesí de miedo y para forzarlos a sacarme el dinero. Y la mente maestra detrás de esta mentira, Lisa. Según el amigo mutuo, Lisa fue quien investigó cómo funcionaban las llamadas de margen. Fue ella quien le dijo a Kevin que la única forma de obtener el dinero de este hermano egoísta era hacer que los padres creyeran que era una cuestión de supervivencia física. Orquestó todo el teatro de lágrimas y pánico en el restaurante. Cuando Robert escuchó esta confesión, algo dentro de él finalmente se rompió irrevocablemente. La devoción ciega e inquebrantable que siempre había tenido por su hijo de oro colapsó por completo. No estuve allí para presenciarlo, pero escuché que la pelea física entre Robert y Kevin fue legendaria, lo que resultó en que el gerente del motel amenazara con llamar a la policía de nuevo.
Todas las décadas de mi padre permitiendo los fracasos masivos de Kevin culminaron en una confrontación violenta y explosiva. Pero ya era demasiado tarde. El daño catastrófico ya estaba hecho. En el momento en que salió la verdad y en el momento en que Lisa se dio cuenta de que los padres estaban completamente en la ruina, que Kevin se enfrentaba a la bancarrota y antecedentes penales, y que mi dinero estaba permanentemente fuera de su alcance, ella desapareció. Hizo sus maletas, vació lo poco que quedaba en su cuenta bancaria conjunta y solicitó un divorcio muy agresivo, citando el comportamiento criminal de Kevin como la causa. Y así, mis padres quedaron efectivamente sin hogar, completamente arruinados e irrevocablemente destrozados. La casa que habían destruido violentamente en un intento desesperado y rencoroso de obligarme a vender la mía, finalmente les costó la suya. Fue una simetría perfecta, terrible y poética. Exactamente una semana antes de que Emily y yo nos mudáramos oficialmente a un hermoso apartamento de lujo en nuestra nueva ciudad, sonó mi teléfono celular. Era un número desconocido, probablemente un teléfono desechable o un teléfono público, pero sentí un extraño tirón intuitivo en mi intestino. Sabía exactamente quién estaba al otro lado de la línea. Contesté la llamada simplemente diciendo mi nombre. Era la voz de mi madre, pero era una voz que nunca había escuchado antes en mis 34 años de vida. Estaba completamente despojada de todo su derecho habitual, todos sus bordes afilados, toda su ira manipuladora. Estaba simplemente hueca. Sonaba como el viento soplando a través de un edificio abandonado y vacío. Susurró un débil hola. Mantuve mi tono completamente neutral, desprovisto de cualquier calidez, pero también desprovisto de cualquier ira. Simplemente la reconocí. Tomó una respiración entrecortada y temblorosa, y las palabras brotaron. Me dijo que la venta de su casa se había cerrado oficialmente. Dijo que tenían que mudarse por completo al final de la semana. Dijo que no les quedaba casi nada. Solo escuché. No ofrecí ninguna simpatía. Solo le dije que había escuchado las noticias. Hubo una pausa larga y agonizante en la línea. Pude escuchar coches pasando por donde quiera que estuviera llamando. Comenzó a llorar, pero no era el llanto teatral y manipulador del pasado. Era el sollozo feo y sofocante de una mujer que finalmente había tocado fondo. Me dijo que mi padre no estaba bien. Dijo que el estrés y la vergüenza le habían roto el espíritu. Apenas hablaba. Simplemente se sentaba en una silla de plástico barata en la habitación del motel y miraba fijamente el papel tapiz manchado. Dijo que parecía un hombre frágil e increíblemente viejo. Sentí un pequeño y microscópico destello de algo en mi pecho. ¿Lástima tal vez? Pero fue instantánea y permanentemente extinguida por el recuerdo vívido y ardiente de su rostro contorsionado con rabia violenta, exigiéndome que entregara los ahorros de toda mi vida, llamándome monstruo. Susan continuó, la pura humillación goteando de cada palabra. Dijo que desde que Lisa se había ido, Kevin estaba tratando de alquilar un pequeño apartamento de una habitación en una mala parte de la ciudad. Dijo que ella y Robert tendrían que dormir en un sofá-cama en su sala de estar porque no podían pagar un depósito de seguridad en ningún otro lugar. La imagen era tan desoladora, tan increíblemente patética que casi sentí pena por ellos. Casi. Luego vinieron las palabras que había esperado toda mi vida escuchar. Susurró que habían cometido un error terrible, terrible. Dijo que estaban tan cegados por el miedo por Kevin que no estaban pensando con claridad. Me rogó que la perdonara. Dijo que lo sentía profundamente. La disculpa que había anhelado escuchar durante décadas finalmente fue pronunciada. Y lo verdaderamente asombroso fue que ahora que estaba aquí, no significaba absolutamente nada para mí. No tenía ningún peso porque no nació de un remordimiento genuino por cómo me habían tratado. Nació de una desesperación absoluta. No lamentaban lo que me hicieron. Simplemente lamentaban haber sido descubiertos. Y lamentaban lo completamente que había arruinado sus propias vidas. Miré por la ventana de mi nueva oficina, observando la puesta de sol sobre el horizonte de la ciudad. Le dije que tenía que irme. El pánico la invadió de inmediato. Gritó, rogándome que no colgara. Me suplicó, diciéndome que no tenían absolutamente nada. Preguntó si podía enviarles un poco de dinero,
solo lo suficiente para ayudarlos a conseguir un apartamento pequeño y seguro para ellos, lejos de Kevin. Jugó su última y desesperada carta. Dijo, por favor, William, somos tu familia. Ahí estaba. La verdad absoluta. La disculpa era solo el cebo. La demanda de dinero siempre fue el anzuelo. Me recosté en mi silla. Sentí una profunda sensación de poder absoluto. Ya no era el niño asustado que buscaba su aprobación. Era yo quien tenía todas las cartas. Mi relación contigo terminó hace 5 años, Susan, dije. Mi voz era suave, pero era tan dura e irrompible como el titanio sólido. La noche que tú y Robert me miraron a los ojos y me dijeron que le entregara los ahorros de toda mi vida a Kevin o que ya no era su hijo. Acepté sus términos esa noche. Todo lo que les está sucediendo ahora mismo, los arrestos, las demandas, la pérdida de su hogar, eso no es mi problema. Eso es solo el universo finalizando el papeleo de sus propias decisiones. Pude escucharla lamentarse al otro lado de la línea. Un sonido desesperado, sin esperanza, que resonaba. Le dije que le deseaba la mejor de las suertes y lo decía sinceramente de una manera distante y clínica. No les deseaba daño físico. Simplemente no deseaba tenerlos en mi universo nunca más. Fueron permanentemente eliminados de mi ecuación. Me despedí, terminé la llamada y bloqueé el nuevo número. No sentí nada más que una hermosa y profunda quietud. La guerra había terminado oficialmente, y yo había ganado. Un año puede cambiar absolutamente todo en la vida de una persona. Estoy sentado en mi oficina ahora mismo. Mi verdadera oficina en la esquina con una sólida puerta de roble y una enorme ventana que da a las colinas onduladas de la ciudad. La placa de metal cepillado en la puerta dice, William, arquitecto principal de redes. La empresa había cumplido su palabra. El ascenso fue increíblemente real. El trabajo era profundamente desafiante y había formado un equipo de ingenieros brillantes que me respetaban por mi arduo trabajo, no por alguna retorcida obligación familiar. Mi vida con Emily es mejor de lo que jamás podría haber soñado. Nos mudamos a un impresionante apartamento en el centro, llenándolo de risas, noches tranquilas cocinando juntos y viajes de fin de semana explorando las montañas. Ella es mi compañera absoluta en todos los sentidos imaginables de la palabra. Celebra mis victorias. Me apoya durante mis semanas estresantes, y nunca, ni una sola vez, me ha hecho sentir que le debo algo más que mi honestidad y mi amor. Una tarde de sábado, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo con brillantes y ardientes tonos de naranja y púrpura oscuro, decidimos dar un paseo por la orilla del río. El aire estaba fresco y nítido. Nos detuvimos en un gran puente peatonal, mirando el agua, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a reflejarse en las suaves olas. Me volví para mirarla. Mi corazón latía rápido, pero no era el latido asustado y ansioso de un hombre que espera ser atacado por su familia. Era el latido fuerte y seguro de un hombre que finalmente sabía exactamente dónde pertenecía. Tomé sus manos entre las mías. Le dije que hace años mi vida era un desastre absoluto. Le dije que constantemente huía de un pasado tóxico que pensé que me definiría permanentemente. Pero luego la conocí. Le dije que ella nunca trató de arreglarme. Simplemente creyó en mí. Le dije que ella era mi verdadero hogar. No un edificio, no una casa junto al lago, no un montón de dinero, sino ella. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, mis dedos temblaban ligeramente de pura emoción, y saqué una pequeña caja de terciopelo. Me arrodillé allí mismo en el puente. Emily jadeó, sus manos volaron para cubrirse la boca, sus hermosos ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas de felicidad. Abrí la caja, revelando un impresionante y elegante anillo de diamantes. Un anillo que había comprado usando las enormes ganancias de la venta silenciosa y sigilosa de la Casa del Lago. El dinero que mi familia intentó destruir había comprado la base de mi nueva familia. Le pedí que se casara conmigo. Ella rió y lloró al mismo tiempo, asintiendo vigorosamente con la cabeza antes de levantarme en un enorme y fuerte abrazo y gritar sí. Cuando miro la palabra familia ahora, mi definición ha cambiado por completo. Durante 3 décadas, esa palabra significó culpa aplastante, obligación financiera y manipulación emocional.
Significó sacrificar mi propia cordura para alimentar las interminables ilusiones de mi hermano. Alejarme de ellos, dejarlos caer ciegamente en su propia trampa destructiva fue la decisión más difícil y más hermosa que he tomado. Me enseñó que la familia que eliges, la pareja que te apoya, los amigos que apoyan tu crecimiento, es infinitamente más real y poderosa que las personas que simplemente comparten tu línea de sangre. Las cicatrices de mi pasado son reales, pero son solo eso, cicatrices. Ya no duelen. Solo me recuerdan lo que sobreviví para llegar aquí. Finalmente soy libre.